Bien, muchas gracias a todas las personas que nos escribieron a través del panel de preguntas y nos confirmaron que efectivamente nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Les doy la bienvenida entonces a este nuevo seminario virtual, como les decía, papel del microbioma y la respuesta del hospedero en la fisiopatología de las enfermedades inflamatorias. Esta estará a cargo de la doctora Lina Suárez Londoño. Ella es odontóloga, especialista en periodoncia y magíster en biología de la Pontificia Universidad Javeriana. Como seguramente muchos de ustedes ya lo saben, esta charla tendrá una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos. Al final vamos a disponer de 15 minutos adicionales para responder todas las preguntas que ustedes hagan durante el transcurso de la exposición. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer llegar a través de ese mismo panel de preguntas, precisamente a través del cual nos confirmaron que nos estaban viendo y nos estaban escuchando. Así que los invitamos muy respetuosamente a realizarlas para que, les repito, sean respondidas al final de la sesión por la doctora Suárez Londoño. Antes de comenzar, algunos aspectos técnicos que vale la pena tener en cuenta. Uno, esta sesión está siendo grabada en este momento. Y dos, y muy importante, pues les recomendamos el uso de audífonos para una mejor calidad del audio. Y por supuesto, el uso de cable de red para que tengan una mejor conexión y puedan disfrutar de esta exposición sin problemas. Hoy también nos acompaña entonces el doctor Mauricio Gómez. Él es odontólogo y especialista en periodoncia de la Universidad Javeriana y también es docente de la Universidad Javeriana en el posgrado de periodoncia. Él además hace parte de la Junta Nacional de ACNA. Él es vocal de la Junta. Él será el moderador de esta sesión. No siendo más, le doy la bienvenida al doctor Gómez. Doctor, muy buenos días. Buenos días Nicolás, buenos días Elena, buenos días a todos los miembros de la asociación, participantes de este webinar, que no sean miembros, también bienvenidos. También un saludo para los que nos escuchan desde la FIP en Latinoamérica y en Europa, pues bienvenidos todos. El tema del microbioma para mí es particularmente interesante y es uno de los temas que me apasiona. Y no me voy a alargar mucho, pero claramente no es simplemente un cambio de nombre. No es que pasamos de la placa dental a la placa bacteriana y de la placa bacteriana al biofilm y ahora del biofilm al microbioma. No. Claramente el tema del microbioma es un concepto diferente. Es un concepto que va de la mano de salud, que va de la mano de enfermedad, y creo que en manos de la doctora Lina, pues nadie mejor para tratar este tema y particularmente su relación con los procesos inflamatorios, que es el enfoque que ella en principio le va a dar. De alguna manera este microbioma tiene a partir de diciembre del año pasado un nuevo integrante y es el coronavirus, que nos tiene como nos tiene, y la doctora va a dedicar alguna parte de su charla para hacernos unas aclaraciones muy pertinentes y como digo, mejor que ella, difícil. Para mí realmente constituye un honor, constituye un motivo de alegría, un motivo de orgullo, un motivo de satisfacción y un motivo de felicidad poder compartir este podio virtual con ella y darle la introducción al tema que ella sé magistralmente va a tratar. Por lo tanto, no me demoro más. Les doy a todos la bienvenida. Lina, el podio, el micrófono, la cámara es tuya. Muchas gracias, doctor. Elena, ¿ustedes están viendo mi presentación? Porque no veo la pantalla para... Ok, ahora sí. Listo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Gómez, por la presentación. Para mí también es extremadamente grato estar compartiendo con usted y con toda la audiencia el día de hoy. Me decía Elena que había
cerca de 450 personas inscritas y pues les quiero agradecer a todos porque realmente estos no son temas que en el común del día los tratemos y que sean muy atractivos porque la gente suele pensar que no nos aportan mucho para nuestra práctica clínica y lo que yo quiero que se lleven a casa hoy es que nos aportan muchísimo más de lo que nosotros creemos que nos aportan. Quisiera empezar dando o siguiendo más bien con los agradecimientos porque pues lo que yo les voy a presentar tiene un pedacito de lo que nosotros hemos hecho en investigación, pero básicamente ha sido un camino pavimentado por todos los pues por muchos de los investigadores que ustedes ven en esa pantalla. Quisiera agradecer especialmente a mi mentora, la doctora Adriana Rodríguez, que es la que está aquí conmigo con la copa de champaña. Celebramos que pues básicamente es ella la que me inculcó el amor por las ciencias básicas y por la investigación. Encima están viendo ustedes a la doctora Nelly Roa, quien me acompaña en casi todos mis proyectos, es la directora del Centro de Investigaciones de la Universidad Javeriana. 3 grandes investigadores colombianos con innumerables publicaciones, como son el doctor Roger Arce, el doctor Octavio, que espero que esté conectado, y la doctora Gloria Laforí, que también espero nos esté acompañando. Un grupo excepcional de seres humanos que me invitó a trabajar con ellos como investigadora invitada durante mi sabático, el doctor Alp Cantarsi, su esposa, la doctora Hasturk, el doctor Thomas Van Dyck y la doctora Ann Tanner, que para quien no sabe fue quien descubrió la Tannerella forsythia, por eso lleva su nombre. Y docentes míos que han marcado mi vida, aquí está la doctora María Beatriz Ferro, que sigue siendo una parte importante de mi desarrollo profesional, y otros grandes investigadores a nivel mundial que nos han traído hasta donde hoy estamos en estos temas. Vemos aquí al doctor Kenneth Corman, al doctor Jenko, quien murió hace poco, al doctor George Hishengalis, uno de los grandes inmunólogos orales, al doctor Mariano Sanz, bueno, una gran cantidad de investigadores que básicamente nos dan la información que constituye lo que vamos a presentar. No podría dejar pasar el dar agradecimiento a las 2 instituciones en las cuales trabajo, la Universidad Nacional de Colombia, donde soy profesor titular, y la Pontificia Universidad Javeriana, mi alma mater, donde volví hace un par de años y me es muy gratificante estar trabajando de nuevo con ellos, y a todo mi grupo de alumnos, quienes son quienes me mueven obviamente a hacer este desarrollo académico todos los días para nutrirme. Son ellos mi motor, así que muchas gracias, muchachos, espero que estén aquí acompañándonos. Quisiera sin más que iniciáramos esta presentación mirando estas preguntas que ustedes ven en el tablero. Decía el doctor Gómez que yo quisiera tomarme unos minutos para desmentir ciertas informaciones que han estado rondando por ahí con relación al COVID-19 y a la enfermedad periodontal, y qué mejor manera de comenzar que haciendo este tipo de cuestionamientos que ustedes están viendo en pantalla. No las voy a repetir, tenemos un tiempo muy corto para un tema tan largo, es un tema apasionante. Pero básicamente todas estas cosas que vemos aquí las podemos explicar con 3 principios que son bastante simples para quienes nos metemos en la literatura, ¿cierto? O sea, para poder establecer relaciones de causalidad o simples asociaciones entre enfermedades sistémicas y la presencia de microorganismos o infecciones locales y la presencia de microorganismos, tenemos que tener en cuenta diferentes cosas como estas. Primero, la infección está marcada por la susceptibilidad genética. Básicamente no todos nos infectamos con los microorganismos. Los microorganismos pueden vivir ahí, pueden estar en la cavidad oral y no necesariamente por eso nos vamos a infectar, ¿cierto? Tenemos que ser susceptibles a ese tipo de infecciones. Entonces, lo que se ha hecho es analizar cuáles son los polimorfismos de los genes que hacen que ciertos pacientes se infecten y ciertos pacientes sean resistentes a la infección. Y la conclusión es que sí, definitivamente hay polimorfismos fuera de ese complejo mayor histocompatibilidad que juegan un papel muy importante en la susceptibilidad y en la respuesta a los patógenos invasores. El otro factor a analizar es si la respuesta inflamatoria que se da en respuesta a esa infección está o no regulada genéticamente. Y este es uno de los artículos de mi gran amigo, el doctor Roger Arce, de quien me siento muy orgullosa de estar en su lista de amigos, donde ellos básicamente se dieron cuenta que en efecto sí, la respuesta inmune está regulada genéticamente. Se ve que hay genes asociados con la conformación de la barrera epitelial, con la quimiotaxis de las células, con todos los aspectos de la respuesta del hospedero, la producción de citoquinas, todo. Entonces, la bacteria va a iniciar el proceso, pero hay factores intrínsecos en ese hospedero y factores ambientales que van a modular la magnitud, la duración, la extensión de la respuesta inflamatoria, y esto está bajo la regulación de factores genéticos. Y lo último, quisiera analizar
es la susceptibilidad genética a desarrollar enfermedades inflamatorias, ¿cierto? ¿Por qué nos podemos infectar localmente y sin embargo, a pesar de que producimos una respuesta inflamatoria que se manifiesta a nivel sistémico, pues no tenemos ninguna otra complicación en otro sistema? Pero hay un grupo pequeño de pacientes que sí tienen las complicaciones, ¿cierto? O que podrían tener esa relación en doble vía de la que tanto hemos hablado para algunas de ellas. Entonces, estos estudios son un poco más complicados porque estas enfermedades que ustedes están viendo en pantalla son enfermedades de naturaleza poligénica, entonces son un poco más difíciles de estudiar, pero lo que es claro es que esa interrelación entre el medio ambiente y esa susceptibilidad genética que podemos tener a desarrollar esas enfermedades está ahí y es plausible para todo este grupo de enfermedades que están viendo, y que cuando tenemos esas alteraciones en los genes que regulan esta susceptibilidad, se va a dar un incremento en el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces yo creo que esto es suficiente para que nosotros podamos entender que no podemos estar simplemente por lógica, porque algo nos suene. Voy a poner un ejemplo de lo que está pasando hoy en día, que la enfermedad periodontal tenga unos factores asociados, tenga algunas enfermedades sistémicas que se pueden establecer como asociaciones en su desarrollo fisiopatológico. Eso no quiere decir que la enfermedad periodontal esté causando las muertes que estamos viendo con el COVID-19. Entonces, quiero que se lleven este mensaje. La susceptibilidad genética, la infección, es la que permite o no que nosotros nos infectemos en determinado momento, y esa respuesta inmune que se causa después de esa infección está también regulada genéticamente. Ahora, para comenzar y para introducir los temas que vamos a tratar, a mí siempre me gusta empezar mis presentaciones con esta definición de lo que es la salud. Esta básicamente es una definición de salud oral, pero podría aplicar para salud en todos los microambientes que estén, digamos que en condiciones similares de lo que estamos viviendo en la cavidad oral. Es una definición de Hans y Hans del 2011, donde básicamente nos dicen que lo que nosotros necesitamos para mantenernos sanos es mantener un balance entre la actividad antimicrobiana y esa actividad proinflamatoria, es decir, mantener el balance entre las bacterias y la inflamación. Tenemos que dejar de lado ese concepto de que tener bacterias en la cavidad oral es sinónimo de infección, porque nosotros las podemos tener ahí sin necesidad de estar infectados, y que tener algún tipo de inflamación es sinónimo de enfermedad, porque eso tampoco es cierto. Inflamación es sinónimo de salud. La disregulación de la inflamación es sinónimo de enfermedad. Entonces, ese balance va a estar dado por mecanismos proresolutorios y antiinflamatorios que pueden verse alterados por cambios en el microambiente. Y básicamente estos son los temas de los cuales vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las bacterias en términos de microbioma, como ya lo dijo el doctor Mauricio. Vamos a redefinir un poco el proceso inflamatorio más que el problema inflamatorio, aunque termina siendo un problema en muchas de las enfermedades. Y vamos a ver cómo se relacionan esas dos cosas, el microbioma y la inflamación, en la ocurrencia de diferentes enfermedades inflamatorias. Ok, entonces vamos a empezar por las bacterias. Como decía el doctor Mauricio, no es simplemente un cambio de términos de pasar de placa bacteriana a biofilm a microbioma. ¿Qué es el microbioma? Todos los mamíferos podemos ser considerados como organismos híbridos multiespecies, como ustedes lo están viendo ahí. Básicamente eso quiere decir que nosotros somos un consorcio entre bacterias y células somáticas. Es decir, nosotros somos el hospedero de las bacterias. Tenía esta discusión con mi amigo Víctor Manuel Gómez, que espero esté también por ahí, porque él me decía, Lina, ¿por qué seguimos utilizando la palabra huésped y no la palabra hospedero? Y tiene toda la razón, ¿cierto? Nosotros somos la casa de las bacterias, somos el hospedero, los huéspedes son ellas, aunque como vamos a ver ahora son más bacterias que células somáticas, así que eventualmente si les vuelvo a decir la respuesta del huésped, no me culpen, espero no te vayas a ofender, Víctor. Ahora, básicamente nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios en el microambiente, y esas bacterias lo que van a hacer es ayudarnos a adaptarnos. ¿Por qué? Porque ellas nos confieren capacidades metabólicas que nosotros no tenemos por nosotros mismos, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Nos confieren una diversidad genética, somos mucho más diversos genéticamente hablando, ellas nos ayudan con esa diversidad genética a mantenernos sanos, y obviamente son determinantes en la composición celular del organismo. Entonces aquí lo que vemos es una de las primeras publicaciones del proyecto Microbioma Humano, que es un proyecto que se desprende del proyecto Genoma Humano. En el 2016 todos vimos la publicación de cómo se decodificó ese genoma humano, 20.000 a 25.000 genes diferentes para el humano, pero de ahí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿hay injerencia de las bacterias en el mantenimiento de la salud? Luego, ¿cuál puede ser la importancia de determinar cuál es ese metagenoma, como se llama el genoma de las bacterias, o ese microbioma, en la ocurrencia de esos procesos fisiológicos de salud o en la aparición de la enfermedad? Entonces sale esta publicación, hay una previa donde las proporciones celulares son bastante diferentes. Invito a que lean esta de Sender en el 2016.
que nos describe que para el hombre de referencia, y ese que está ahí en la mitad es mi hombre de referencia, mi exalumno Gerardo Mora. Entonces, un hombre de 70 kilogramos, unos 70 metros de estatura, 20 a 30 años más o menos, tiene esta configuración, 38 billones de bacterias contra 30 billones de células humanas. Eso quiere decir que la proporción entre bacterias y células humanas es de 1 a 1.2, o sea, casi 1 a 1, pero son de todos modos un poquito más de bacterias. De ahí podemos ver que si las llevamos a peso, pues son solamente 200 gramos de bacterias contra 46 kilos de células, y pues los otros, para completar los 70, pues son líquidos y proteínas extracelulares que están ahí. Ahora, si nosotros vemos, de esos 30 billones de células, solamente 5 son células somáticas diferentes a eritrocitos, es decir, de esos 25 millones de células hay 84% que están constituidos por eritrocitos. Ahora, ¿esto cambia con el género? Sí, porque las mujeres tenemos toda la flora vaginal y por lo tanto tenemos más bacterias, y también cambia con la condición física. En los obesos lo que se ha visto es que se aumenta el número de bacterias considerablemente. En un paciente obeso, esos 38 millones de bacterias ya no son representativas, son más o menos 56 billones de bacterias lo que encontramos en ese paciente obeso. Ahora, esta es una publicación de la segunda parte de ese proyecto Microbioma Humano que acaba de ser publicado, ustedes la ven en Nature en 2019. Entonces, en la primera parte, como ven en la parte superior, se determinó cuál era ese microbioma de 5 sitios en el organismo en condiciones de salud. Y ahora lo que se intenta hacer es integrarlo con los procesos de enfermedad. Entonces, en esta segunda publicación se dan datos sobre cómo son los genes que se relacionan con la ocurrencia de ciertas condiciones o enfermedades, como son el hecho de estar embarazada y tener un parto pretérmino, las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad inflamatoria de Bowel y la prediabetes. Básicamente lo que se construye son bases genéticas que quedan a disposición de los investigadores y que podrían explicar esas características, esos signos de enfermedad, y podrían llevarnos obviamente a encontrar nuevos blancos terapéuticos y a poder predecir o a poder pronosticar cómo va a reaccionar, por ejemplo, una enfermedad a esa terapia nueva que nosotros podamos hacer. Entonces, pues esto es un proyecto extremadamente importante. De él se desprenden una gran cantidad de proyectos que son estos que ustedes están viendo aquí a la derecha. Los que están señalados en rojo serían los que son relevantes para nosotros como odontólogos. Pues obviamente todos son relevantes, pero digamos que estos serían mucho más importantes. Ustedes ven el microbioma de la caries dental, de la saliva, del cáncer oral, el microbioma del envejecimiento, que vamos a ver tiene una gran relación con lo que pasa a nivel de los tejidos periodontales, el microbioma pues del biofilm dental y el microbioma oral en general. Entonces, el segundo mensaje que yo quisiera dejarles es que ese balance, unido a la habilidad del huésped para adaptarse a esas circunstancias ambientales, pues son la clave del mantenimiento de la salud. Ahora, ¿qué nos llevaría entonces a enfermarnos? ¿Qué determina que nosotros en determinado momento nos infectemos con esa bacteria que únicamente había estado colonizando esos diferentes sitios del organismo? Un desequilibrio. Y ese desequilibrio, habíamos dicho desde el principio, puede estar dado por fallas en los mecanismos inflamatorios que pueden estar guiadas por la infección. Entonces, todos hemos oído la palabra simbiosis, ¿cierto? Entonces es ese equilibrio que está entre las diferentes poblaciones bacterianas, entre esos comensales y los patológicos que se mantienen ahí a raya por toda esa respuesta inflamatoria. Pero cuando hay algún cambio en la ecología, en nuestro caso de la cavidad oral, podrían cambiar esas condiciones del microbioma, podría aumentar el número de bacterias, aumentar la biomasa y disminuir la diversidad de las bacterias que están ahí. Entonces, pues para nosotros eso se caracteriza en el paso de esa cantidad de cocos gram positivos que tenemos inicialmente hacia bacterias que son gram negativas y que son mucho más patogénicas con unos factores de virulencia muy importantes como lo vamos a ir viendo. Eso se conoce como disbiosis, ¿cierto? Ese cambio de esas comunidades bacterianas. Pero también la disbiosis se caracteriza por cambios en la localización. Entonces son esas bacterias que eventualmente en la cavidad oral, para seguir con nuestro ejemplo, no son patógenas, pero que si se van a otro sitio, como por ejemplo las válvulas cardíacas o al intestino, como lo vamos a ver, pueden producir un daño. Y en ese caso le damos un nombre que se ha acuñado recientemente, que es la atopobiosis. Ahora, vamos a dejar las bacterias ahí por un ratico y nos vamos a ver el proceso inflamatorio. Entonces, yo pongo ahí que hay que redefinir la inflamación
porque realmente, pues como les decía al principio, nosotros siempre que pensamos en inflamación pensamos en un proceso dañino para el organismo y no es así. De hecho, el proceso inflamatorio nos ayuda a mantenernos sanos y hay, digamos que características que podrían llevarnos a pensar que el proceso inflamatorio no es el proceso inflamatorio, sino los procesos inflamatorios, y quiero que analicemos un poquito eso. No se me vayan a asustar con las dos imágenes que siguen, hay una gran cantidad de información puestas en ellas. La inflamación se ha considerado uno de los mecanismos de la inmunidad innata. Lo que ustedes están viendo en esta imagen, pues son esos mecanismos que todos conocemos, celulares y humorales de la inmunidad innata, los polimorfonucleares neutrófilos, los macrófagos en la mitad y al lado derecho las diferentes vías del complemento. No me voy a poner a explicárselos, obviamente, todos sabemos cómo funcionan en la enfermedad periodontal y en las diferentes enfermedades también, pero sí quisiera resaltar de pronto unos puntos que algunas de las personas que están en el auditorio pudieran no conocer. Por ejemplo, los polimorfonucleares neutrófilos siempre han sido considerados por nosotros como células fagocíticas por excelencia. Hoy en día sabemos que no. La manera como ellos matan y nos defienden de la infección ha variado un poco. Ellos son capaces de fagocitar, obviamente, y tienen un proceso fagocítico muy similar al del macrófago, pero digamos que es mucho más activo el proceso fagocítico en el macrófago. Hoy sabemos que su principal función en la muerte de los microorganismos es la producción de redes o nets, como lo están viendo ahí. Entonces, básicamente, cuando él se encuentra con el patógeno, lo que hace es que sensa en su superficie unos patrones, que ya vamos a hablar de ellos, y inicia al interior del núcleo un proceso de desdoblamiento de esa cromatina. Básicamente se rompe la membrana nuclear, se rompe la membrana citoplasmática, obviamente salen todos los componentes enzimáticos que tiene en sus gránulos y forma como estas redes que salen, cuyo componente principal pues es la cromatina, pero que tiene enredada en ellas todas esas enzimas que podrían ayudarnos a matar el microorganismo. Entonces el microorganismo lo que pasa es que se queda inmovilizado, atrapado ahí en las redes, pero él también tiene la posibilidad de matarlo directamente como lo conocemos, ¿cierto? Él es capaz de fagocitarlo. Ahora, antes pensábamos que el neutrófilo cuando fagocitaba se moría, hoy sabemos que no, él puede mantenerse incluso por un par de días en circulación. Ahora, ¿qué pasa si él se queda en circulación siempre y no lo retiran? Pues obviamente el proceso inflamatorio se va a magnificar y vamos a tener un problema grandísimo. En ese momento entra mi célula favorita ahora, el macrófago, a solucionarnos el problema. Básicamente lo que él tiene que hacer es fagocitar esos neutrófilos que ya han cumplido su labor y sacarlos del medio para poder resolver, esa es parte de la resolución del problema inflamatorio. Ahora, en cuanto al macrófago, yo solamente quisiera hacer énfasis en un hecho en particular que puede que haya alguien en el auditorio que no lo sepa. Son diferentes subpoblaciones de macrófagos, ¿cierto? Tenemos los M1, que son los que cumplen toda esa respuesta clásica que todos conocemos de magnificación de la inflamación por expresión de una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, importantes en todas los procesos que nosotros hacemos como periodoncistas en la clínica, y hay una otra subpoblación de macrófagos M2 que básicamente están encargados de todas las funciones que ustedes están viendo ahí, de remover todos esos detritos celulares, de regular la respuesta inmune y de producir o de activar esa respuesta proangiogénica que nos va a ayudar en la reparación del daño. Por último está el complemento, todos lo hemos visto siempre como un proceso que nos ayuda a matar las bacterias, a magnificar ese proceso inflamatorio para que los macrófagos puedan cumplir su función, a opsonizar, ¿cierto? Pero el complemento es mucho más que daño y yo los invito a que lean un poquito más allá de cómo ese complemento puede ayudarnos a mantenernos sanos. Ahora, aquí, uy, perdón, no sé qué pasó aquí. Ok. Mecanismos humorales de la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Habíamos dicho que la inflamación hacía parte de la inmunidad innata, pero obviamente ustedes siempre van a ver ahí las respuestas de esas células de la inmunidad adaptativa. Aquí solamente quiero hacer énfasis en todos esos perfiles de citoquinas que describimos hoy en día. Antes nos quedábamos con el TH1 y el TH2, hoy sabemos que existen el TH22, el TH9, el TH17, y ese TH17 es particularmente importante, lo están viendo en la parte superior derecha de la pantalla, porque los TH17 tienen una gran cantidad de funciones que están recientemente descritas. Siempre los hemos visto como proinflamatorios, hoy sabemos que ellos tienen diferentes subpoblaciones que cumplen también funciones de regulación y de antiinflamación, que son supremamente importantes en el mantenimiento de la salud, y obviamente abajo tenemos los linfocitos B con esa capacidad de diferenciarse a una célula plasmática productora de anticuerpos con todas las ventajas que sabemos se tienen en el mantenimiento de la salud, pero obviamente también con una participación importante, sobre todo en las enfermedades autoinmunes. Ahora, les decía que debemos
redefinir el proceso inflamatorio. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Nosotros vemos diferentes manifestaciones clínicas de la inflamación como tal. En algunas vemos proliferación de los tejidos, en otras vemos supuración, en algunas no vemos ninguno de los signos clínicos de enfermedad que han sido descritos pues desde hace cientos de años por Celso, ¿cierto? Hace ya un par de décadas se descubrieron mecanismos altamente conservados en la superficie de los patógenos y de las células que han sido sometidas a daño, que hacen que las células de la respuesta inmune innata sean capaces de reconocerlos. Entonces, esos patrones que se expresan en la superficie bien de las células dañadas o de los microorganismos son lo que ustedes están viendo ahí como patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs o patrones moleculares asociados a daño o DAMPs. Ellos van a ser reconocidos por 4 diferentes tipos de receptores, de los cuales los más conocidos para nosotros son los receptores TOL, ¿cierto? Todos hemos oído hablar de ellos. Al día de hoy en humanos hay más o menos 13 tipos de receptores TOL diferentes, muy importantes para nosotros el 4 y el 5, los vemos reportados siempre en relación con los periodontopáticos patógenos, el 4 pues obviamente por su capacidad de reconocimiento del LPS. Ahora, además de ese reconocimiento, pues después de que se da el reconocimiento, se da la activación de una gran cantidad de genes que van a codificar proteínas, que lo que van a hacer es mediar y regular ese proceso inflamatorio. Dentro de esas proteínas hay un mecanismo que es un mecanismo multiproteico, que lo van a ver relacionado con la ocurrencia de todas las enfermedades inflamatorias, y por eso lo quiero retomar, que es el inflamasoma. El inflamasoma, como les decía, es un complejo multiproteico que se va a ensamblar en la superficie de células que han sido muy relacionadas con la inmunidad innata, como son las células de la barrera, por ejemplo, y en células endoteliales también. Entonces, se ensamblan todas estas proteínas, básicamente son un receptor, que es un receptor tipo NOD. Bueno, los receptores de reconocimiento de patógenos, les decía, los TOL son los más conocidos, pero tenemos también los NOD, los RIC, like receptors, y tenemos otro grupo que es asociado a la lectina C. Entonces, son 4 tipos de reconocimientos. Como les decía, el más importante para nosotros, pues, son los TOL y los NOD. Aquí entonces se ensambla el complejo proteico, multiproteico, ustedes lo están viendo en la parte superior al encuentro con esos patrones moleculares conservados, y eso lo que va a hacer es que se reclute una enzima que se llama la procaspasa 1, que todos hemos oído hablar de ella en el contexto de la muerte celular programada, apoptosis, que es uno de los tipos de muerte celular programada. Hay varios, ya los vamos a ver. Y luego de que se recluta esa procaspasa, se activa ella misma, y lo que va a pasar con la activación de todo este sistema multiproteico es que se empiezan a activar citoquinas inmaduras, específicamente la prointerleuquina 1 beta y la prointerleuquina 18, que son 2 citoquinas altamente proinflamatorias, y pasan a su forma madura. Es decir, esta es la forma como se activa el proceso inflamatorio. De hecho, se ha dicho que el inflamasoma puede ser la primera vía de defensa. Y se activa entonces un proceso de muerte celular programada también, que ya no es apoptótica, sino piroptótica. La piroptosis es un proceso de muerte celular que es un poco más proinflamatorio, pero que está altamente regulado también. Entonces, lo traje a colación porque ha sido descrito, como ya les decía, en la patogénesis de múltiples enfermedades inflamatorias que cursan bien con inflamación aguda o con inflamación crónica. Ustedes las están viendo alrededor de este diagrama, tanto a nivel cardíaco como cáncer, metabolismo, intestino, bueno, todos los sistemas del cuerpo humano. Les preguntaba hace un rato si podemos entonces meter todos esos tipos de inflamación en un solo paquete, ¿cierto? Porque la característica clínica pues es totalmente diferente, sobre todo cuando ustedes piensan en la obesidad como un proceso inflamatorio que no cumple con ninguna de esas características clínicas de inflamación. Entonces, aquí en esta tabla de Antonelli, son artículos bastante recientes, si ustedes lo ven, nos están comparando los diferentes tipos de inflamación que existen. Entonces, aquella que está causada por infección, por injuria tisular, o en la que quiero que se centren, que es la que está en el recuadro rojo, que es la inflamación de baja magnitud, inflamación sistémica de baja magnitud. Las enfermedades autoinflamatorias que están al lado derecho, se las dejo de tarea. Entonces, lo que estamos viendo es que los mediadores de todos esos tipos de inflamación son básicamente los mismos, lo ven en ese recuadro verde superior, y la función de esta respuesta inflamatoria también es la misma, termina siendo reparar el tejido, pues obviamente en el caso de infección defendernos, cicatrizar
celular y restaurar la homeostasis. Lo que pasa es que obviamente en los diferentes escenarios pues se van a reconocer esos patrones moleculares diferentes, es decir, en el primero, en infección, reconocemos ambos, tanto los patrones que están sobre el patógeno como los de daño. En la injuria tisular pues no hay infección porque es aséptica, entonces solamente el daño tisular. Y en la inflamación de baja magnitud, básicamente lo que vamos a reconocer son unos patrones de estrés celular que están relacionados, o su producción está relacionada con el retículo endoplásmico, con alteraciones en el doblamiento de las proteínas, y que pues nos llevan a datos curiosos, de esos que eventualmente hacen que nos ganemos el quién quiere ser millonario, como por ejemplo que la gente que vive en sitios altos como nosotros tienen menos estrés celular, y lo mismo los solteros también tienen menos estrés, pues de estos patrones de estrés celular. Me pregunto por qué. Ahora, esa inflamación de baja magnitud, que también ha sido llamada subclínica o microinflamación, la podemos determinar clínicamente, pues obviamente haciendo test de laboratorio a nivel sistémico, como un aumento de todas esas proteínas de fase aguda. Dos de las más importantes las están viendo ustedes ahí, la proteína C reactiva del fibrinógeno. La proteína C reactiva, bueno, todos sabemos que es utilizada como un marcador de riesgo a nivel cardíaco, que se establecen unos niveles por debajo de 1 miligramo por litro. Sabemos que el paciente tiene bajo riesgo, por encima de 3, el paciente estaría en alto riesgo. Ese corazón con ese 30% nos está indicando que el 30% de americanos, que eventualmente nosotros podríamos ver como sistémicamente sanos, tienen niveles elevados de proteína C reactiva. Entonces, la inflamación que conocemos comúnmente se llama parainflamación. Esta se llama inflamación de baja magnitud y es muy similar, por eso el signo de igual, a la metainflamación, que es esa inflamación que se relaciona con la obesidad, es decir, con el hiperconsumo de calorías. Ahora, en la inflamación de baja magnitud también se altera el conteo de las células blancas y el radio que hay entre los granulocitos y los linfocitos, y es un factor de riesgo en patologías que tienen como común denominador la edad. Ahora, si nosotros dejamos que este proceso inflamatorio siga indefinidamente, pues obviamente vamos a tener un daño tisular gigantesco. Entonces el proceso tiene que parar en algún momento. Y esto lo hace el mismo proceso inflamatorio. Ese es su fin último. Lo acabamos de ver en una de las imágenes anteriores, restablecer la homeostasis. ¿Cómo lo hace? Básicamente, el cuerpo va a guiar la terminación del proceso inflamatorio activando la finalización fisiológica de ese fenómeno. Y lo hace primero activando esas señales proinflamatorias de las que hemos hablado y después unas señales específicas que van a dirigir el proceso de resolución. Y aquí, pues quisiera que el doctor Tobón, que no sé si está conectado, de la Universidad de Antioquia, nos diera una conferencia al respecto. Hemos oído, obviamente, a los investigadores de Foresight, que la asociación los ha traído en varias ocasiones, pero el doctor y el grupo de la Universidad de Antioquia con la doctora Diana acaban de publicar a finales del año pasado un paper maravilloso sobre resolvinas en saliva. Entonces, pues, doctor, lo quisiera invitar si está o si alguien de su grupo de investigación está para que nos enseñe un poquito. Entonces, ya vimos cómo se lleva a cabo esa inflamación. La resolución son las mismas células que van a producir unos mediadores, dentro de los cuales hay 4 grupos descritos hace ya más de una década por el doctor Serhan, que son las resolvinas, las lipoxinas, las protectinas y las maresinas, que básicamente lo que van a hacer es disminuir la llegada de esas células de la inflamación inmune, pues para que no se perpetúe la inflamación, y aumentar ese proceso de autofagia. Ya lo vamos a ver, tal vez la quite. Bueno, el proceso de autofagia, que es básicamente un proceso mediante el cual esos macrófagos van a retirar esas células que ya cumplieron su función, de manera que no se queden ahí en el tejido y puedan seguir produciendo daño. Obviamente hacen muchísimas cosas más, aumentan la producción del antagonista del receptor de la interleuquina 1 y de todos estos factores proinflamatorios que pueden estar produciendo daño para simplemente restablecer el proceso normal. Ahora, ya sabemos cómo identificar esa inflamación y qué es cuál es el problema con las bacterias. Entonces, la pregunta que me planteo ahora es cómo puede participar el microbioma en la regulación de esa respuesta inmune. Y para eso, pues digamos que el mejor ejemplo está dado a nivel intestinal. Digamos que es ya de común conocimiento que si a uno se le alteran las bacterias que tiene el intestino, por ejemplo, por el consumo de antibióticos, pues tenemos una mayor predisposición a enfermarnos. ¿Cómo sucede esto? El antígeno entra y va a entrar por diferentes vías, ya lo vamos a ver.
y es reconocido a nivel intestinal por unas células, no solo intestinal, esto podría estar pasando en todos los epitelios, por unas células epiteliales especializadas que son las células M. Ella va a hacer como un muestreo de esos antígenos y los va a tomar y se los va a llevar a las células dendríticas. Las células dendríticas son presentadoras de antígenos. Ellas lo que van a hacer es que dependiendo del antígeno, es decir, si es un comensal, no es una bacteria patológica, van a emitir ciertas señales que hacen que se active una respuesta antiinflamatoria que va a hacer que se activen todos esos mecanismos de regulación y que no nos enfermemos. Pero si en ese proceso en que la célula sensa y muestrea se encuentra con un microorganismo patológico, se lo lleva a la dendrítica se lo va a presentar entonces a otro tipo celular diferente, o mejor dicho, va a causar una respuesta inflamatoria diferente que es netamente proinflamatoria, y eso va a hacer pues que se activen todos estos mecanismos, específicamente inmunidad celular mediada por el macrófago, y que pues estas células lleven a cabo su función para poder controlar la infección. Ahora, adicional a eso está la presencia de células linfoides innatas. Estas células linfoides son supremamente importantes porque no necesitan presentación antigénica. Ellas se van a activar ante, por ejemplo, esas citoquinas pro o antiinflamatorias que van a estar en el medio, producidas por la respuesta anterior que les acabo de explicar, y son las encargadas del mantenimiento de la integridad de la barrera y de desarrollar la tolerancia ante esos microorganismos comensales, porque no se pueden activar ante un microorganismo que no está haciendo daño. Ahora, otra de las maneras como participa ese microbioma en la regulación de la respuesta ha sido, digamos que dejado en claro, cuando se analizan ratones que están libres de gérmenes. En esos ratones libres de gérmenes lo que se han dado cuenta es que no se desarrolla el tejido linfoide que está asociado al menos a esta mucosa intestinal, el GALT. Y pues eso es supremamente importante porque ahí es donde se llevan a cabo la presentación y la activación de la respuesta inmunológica. Otra cosa de las que pasan a nivel de esas mucosas y que es otro de los mecanismos mediante los cuales el microbioma participa en la regulación es la producción de ácidos grasos de cadena corta, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces todos hemos oído hablar de la importancia de consumir fibra dietaria, ¿cierto? Y decíamos al principio que los microorganismos nos confieren esa capacidad de mantenernos digamos que de cumplir funciones metabólicas que nos ayudan a mantenernos sanos, que no seríamos capaces de cumplir en ausencia de los microorganismos. Entonces, cuando se consume fibra dietaria, básicamente lo que va a pasar es que esos microorganismos tienen la capacidad de fermentarla, y por esa fermentación de la fibra dietaria, que no lo pueden hacer las células humanas, solo las bacterianas, se van a producir unos componentes muy importantes en este sistema que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son múltiples, incluso las bacterias periodontopáticas también producen ácidos grasos de cadena corta y podrían estar participando en la regulación de la respuesta de alguna manera en el momento en que ellos no estén cumpliendo esa función patológica, ¿cierto? Les había dicho, ellas pueden estar ahí y no producir daño. Entonces, ellos son metabolitos muy pequeños, entre 1 y 6 carbonos tienen, que van a cumplir diversas funciones a nivel de esa regulación de la respuesta. Una, van a regular la polarización de los linfocitos T hacia linfocitos T reguladores, que van a producir citoquinas como la interleuquina 10 que mantienen regulada la respuesta, van a inhibir la función del polimorfo nuclear neutrófilo, afectan la inmunomodulación de monocitos y macrófagos. En el monocito básicamente lo que hacen es disminuir la producción de proinflamatorios como el TNF-alfa, que es muy importante, y aumentar la producción de prostaglandina E2. Ahora, obviamente actúan por unión a un receptor, y lo que es extremadamente importante es que los receptores para esos SCFs están en muchos sistemas del cuerpo humano. Aquí pues resalté los que son de importancia para nosotros, como las papilas gustativas, donde ayudan con la percepción del gusto, en osteoclastos y osteoblastos, donde van a inhibir la osteoclastogénesis y estimular la formación ósea, y en la médula ósea, donde van a inducir la diferenciación de esas subpoblaciones de macrófagos M2 de las que hemos venido hablando. Ahora, todos estos mecanismos son relevantes en el proceso de envejecimiento. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Porque los viejitos tenemos mayor incidencia de enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces, este es un proceso que la gerociencia ha descrito con este nombre, inflam aging, que es básicamente la inflamación relacionada con la edad. Antes veíamos la edad como un proceso aparte de las enfermedades relacionadas con la edad. Hoy se ha visto que estos dos procesos, el envejecimiento y la ocurrencia de esas enfermedades relacionadas con el envejecimiento, están basados en 7 pilares.
Y esos 7 pilares todos confluyen en el proceso inflamatorio. Los pilares los están viendo ahí en esos 7 círculos que tienen al lado izquierdo. Entonces, lo que se analiza es que obviamente la edad es el principal factor de riesgo para enfermedades relacionadas con el envejecimiento, pero lo otro que se ha visto es que en las enfermedades relacionadas con el envejecimiento se va a acelerar el proceso de envejecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no podría pensar que, por ejemplo, un diabético tipo 1 de 20 años tiene la misma edad, digamos que hablando del envejecimiento celular, que un paciente de 20 años que no tenga la diabetes, es decir, envejecen mucho más rápido. ¿Qué va a pasar en ese proceso inflamatorio? En el inflammaging se va a estimular crónicamente el sistema inmune innato y pues ya saben que esas células pueden producir mucho daño, como lo hemos venido viendo, si no se regula. Se degeneran los receptores que sensan esas señales de daño, esos que sensan los DAMPs, y por lo tanto, pues no podríamos reconocerlos y que se active la respuesta para poderlo controlar. Tienen unos mecanismos muy similares a la metainflamación, que como les decía, es ese proceso inflamatorio que está ligado a la obesidad, y obviamente en todo esto, como lo vamos a ver, juega un papel central el microbioma intestinal, como lo es para prácticamente todas las enfermedades inflamatorias. Entonces aquí tenemos algo de lo que ya habíamos hablado, de la autofagia, que es supremamente importante para el mantenimiento de la salud y que, como lo vemos en ese diagrama, se ve totalmente alterada en el proceso de envejecimiento. Se alteran la respuesta de la inflamación aguda por formación o por activación de ese inflamasoma, y se altera esa respuesta de inflamación sistémica de bajo grado en el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, hay una mayor susceptibilidad a las infecciones. Ahora, también se ha descrito que las células de los viejitos tienen un perfil secretorio que está asociado con esa senescencia celular, de hecho se llama así, SASP. Y él lo que va a hacer es mantener la inflamación, mantener un ambiente que sea favorable para el desarrollo de esas enfermedades relacionadas con la edad, donde, adicional a lo que ya vimos del proceso de autofagia, se disminuye la respuesta de anticuerpos y se aumenta, guiada obviamente por defectos en las células T. Y aquí quisiera invitar a mi amigo Octavio, si está conectado, que es el autor de esta magnífica publicación, de la mano de su ex tutor, el doctor Eversol, para que vuelva nuevamente a la ACPO y nos explique todos estos mecanismos de la inmunidad innata y adaptativa que están directamente relacionados con el proceso de envejecimiento. Nadie mejor que él para hacerlo. Ahora, ya vimos que hay una relación entre esa disbiosis y el desbalance inmunológico, pero ¿cómo se relaciona esto con la patogénesis de las enfermedades inflamatorias? Lo primero que quisiera ver es ¿por qué? ¿Por qué tienen un impacto esas infecciones locales sistémicas, esas infecciones locales a nivel sistémico? Y esto tiene que ver mucho con las vías de diseminación de la infección. Obviamente voy a tomar nuestro ejemplo perfecto, aunque no es el único, obviamente, en el cual pues esas comunidades disbióticas a nivel del surco gingival, en el biofilm dental, podrían irse a diferentes sistemas del cuerpo humano por varias vías. Este es un diagrama del doctor Hashishengalis en esta publicación de 2015, donde dice que se pueden ir por diseminación bacteriana sistémica, que es lo que todos conocemos y lo que establece las asociaciones con ciertas condiciones y enfermedades, como la enfermedad cardiovascular, la inflamación sistémica, la activación de esos procesos de inflamación sistémica, que son todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, con el aumento de proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva, el fibrinógeno, el amiloide sérico A, que por cierto no son solamente producidas por el hígado, como está ahí, y la otra vía podría ser el hecho de que nosotros deglutamos esos microorganismos. Entonces, la primera de ellas, que son las bacteremias, pues nadie más, y bueno, yo ya lo sabía obviamente, pero fue mucho más claro para mí cuando quise poner junto a toda la información la gran cantidad de investigadores de la Asociación Colombiana de Periodoncia que son reconocidos mundialmente por sus investigaciones. Y aquí pues tenemos solamente una de las tantas publicaciones al respecto de la doctora Laforí, de su grupo de investigación en la Universidad del Bosque. Pues todos tenemos claro cómo se da la bacteremia. No quisiera hacer mucho énfasis en ella porque quisiera centrarme en otro proceso menos conocido para nosotros. Obviamente aquí sabemos que todos los procedimientos dentales, incluso el hecho de que nos lavemos los dientes en presencia de inflamación en esos tejidos periodontales, podrían causar el paso de bacterias a través de esa barrera y por el flujo sanguíneo llegar a los diferentes sitios del cuerpo humano por atopobiosis, como ya lo habíamos visto. Es un proceso que es transitorio, es muy rápido, su pico es antes de 1 minuto, más o menos a los 10 minutos ya no hay
cómo detectar esa presencia de las bacterias en circulación, pero doctora Laforí, usted me corregirá al final si estoy diciendo algo que no es así. Ahora, la sangre no es totalmente estéril. Sabemos que hay algunos tipos de microorganismos que son capaces de permanecer ahí como adormecidos de alguna manera. Algunos otros pueden haber llegado a esos sitios por translocación, pero lo que sí es cierto es que hay esa microflora aberrante relacionada con casi todas las enfermedades inflamatorias sistémicas. Ahora, ¿qué pasa con las bacterias que ingerimos? Tendemos a pensar que cuando deglutimos las bacterias, los ácidos a nivel del estómago pues las matan todas y no pasa nada. Y resulta que eso no es así. En el 2014 hubo un estudio que detectó una alteración, o más bien una gran cantidad de bacterias orales a nivel intestinal relacionadas con la ocurrencia de cirrosis hepática. Y a partir de eso han salido múltiples publicaciones, aquí solamente estamos viendo 3, que nos están diciendo que, pues, obviamente, lo que todos sabemos es que el tracto gastrointestinal comienza en la boca y esas bacterias cuando las deglutimos, pues se tienen que ir a algún lado. Ellas son capaces de sobrevivir en esos ácidos estomacales y pasar al intestino. Y esto ha sido corroborado en modelos en animales. Estas 3 publicaciones son realizadas en ratones y básicamente sus conclusiones son que sí, en efecto, cuando hacen infección por vía oral en estos ratones con Porphyromonas gingivalis, encuentran disbiosis a nivel intestinal que está relacionada con este paso de microorganismos desde la cavidad oral hacia el intestino y que se relacionan con la ocurrencia, como ya les decía, de cirrosis hepática, y al lado derecho encuentran una publicación de las múltiples que hay diciéndonos que también se altera la glicemia en estos ratones diabéticos tipo 1. Esta es la bibliografía que corresponde a esos 3 artículos que estaban viendo en la imagen anterior. Entonces, otra de las enseñanzas que quisiera que tuviéramos del día de hoy es que la bacteremia, la endotoxemia, la invasión por citoquinas proinflamatorias producidas localmente en la circulación sistémica, la disbiosis, pues, son producidas local, pero que van a la circulación sistémica, y la disbiosis intestinal, que está pues producida por deglución de periodontopatógenos, son mecanismos que pueden explicar por qué la enfermedad periodontal incrementa el riesgo de la enfermedad sistémica, mucho más allá de que simplemente como se presentan juntas las enfermedades sistémicas y la enfermedad periodontal, podamos decir que la una es la causa de la otra. Eso claramente son relaciones que, como nos gusta llamarlas con mis amigos, sobre todo la doctora Silvia Arboleda, son relaciones de casualidad y no de causalidad. Ahora, ¿es la periodontitis una enfermedad inflamatoria relacionada con la disbiosis? Claramente sí, todos lo tenemos clarísimo. Este es uno de los diagramas que a mí más me gusta, de 2015, del doctor Meile, donde pues nos está diciendo que en la periodontitis hay una franca disbiosis, una respuesta desproporcionada de esas células inflamatorias que están causando una reacción sistémica de unas magnitudes que hacen que se altere todo el metabolismo de los tejidos conectivos, obviamente en presencia de ese riesgo genético y de esas alteraciones epigenéticas, que si hay alguien que no lo sepa, es básicamente cómo nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos ante los cambios del medio ambiente variando nuestro material genético. Entonces, esta es una de las publicaciones que lo deja más claro, cómo esas comunidades microbianas asociadas con la disbiosis en la periodontitis, como lo es la Porphyromonas gingivalis, que ha sido establecido como un patógeno clave en este proceso, son inflamofílicas. ¿Eso qué quiere decir? Que ellas van a hacer que se produzca mucho más inflamación cuando son reconocidas, y que esta inflamación va a dirigir la selección y el enriquecimiento de ciertas comunidades bacterianas porque pues claramente provee una serie de nutrientes que no estaban ahí antes de que se activara el proceso inflamatorio. Así que el aumento de la inflamación periodontal de la mano con el aumento en esa cantidad de bacterias va a potenciar el mecanismo inflamatorio. En la enfermedad periodontal obviamente vemos todos esos signos relacionados con la ocurrencia de inflamación, pero eso no sucede en estas otras enfermedades que hoy en día todas son consideradas inflamatorias y que no presentan los signos clásicos de inflamación. ¿Cuál es el papel de la disbiosis en cada una de estas enfermedades? ¿Cuáles son esas características inmunológicas comunes que podrían estarnos indicando
que son enfermedades inflamatorias. La primera de ellas es la artritis y nuevamente, bueno, todos sabemos qué es y qué tan incapacitante es, a cuántos millones de adultos afecta, que son montones de adultos, solamente en Estados Unidos más de 50 millones han sido reportados como afectados por la artritis. Y aquí nuevamente el grupo de la Universidad del Bosque, doctora María Consuelo, doctora Laforí, nuevamente sería maravilloso volverlas a oír en este escenario de la CPO, que yo creo que habíamos perdido esa buena costumbre de oírnos los unos a los otros y nos hemos centrado mucho más en estas maravillas de expositores extranjeros, pero vale la pena destacar que a nivel nacional tenemos una gran cantidad de investigadores. Ustedes han visto para cada uno de los temas, tenemos un grupo de investigación que está enfocado ahí. Así que bueno, no me voy a detener en la explicación del artículo, aunque lo tenía preparado porque pues tenemos poco tiempo, entonces me voy a centrar en el mecanismo por el cual esa disbiosis en la cavidad oral ha sido relacionada con la ocurrencia de este tipo de enfermedades. Entonces, la presencia de este patógeno clave en la disbiosis y que básicamente se ha descrito como uno de los que lleva a que ocurra ese proceso disbiótico es central en el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque él es el único procariota que tiene la capacidad de producir esa enzima que ustedes están viendo ahí, la PAT. Que es la peptidilarginina que básicamente lo que va a hacer es citrulinar proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que va a quitar esos residuos de arginina y los va a cambiar por una citrulina. Eso lo va a hacer tanto en proteínas del huésped como en proteínas bacterianas. Obviamente tenemos que tener la susceptibilidad genética, ahí la están viendo. Esas proteínas citrulinadas van a ser tomadas por células presentadoras de antígenos, se las van a llevar y se las van a presentar a la célula T, y esa célula T, por la diferenciación a los diferentes subtipos de células T y la producción de citoquinas, va a hacer que se activen las células plasmáticas y que se produzcan anticuerpos contra esas proteínas citrulinadas, que son esos ACPAs que están viendo ahí, los ACPAs. Ahora, les decía que ellos pueden citrulinar también proteínas del huésped y eso puede llevar a un proceso que conocemos como mimetismo molecular. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Si se citrulina una proteína propia del huésped, ese anticuerpo pues va a ser un autoanticuerpo, va a reaccionar contra una proteína propia, va a formar esos complejos inmunes y pues ya sabemos que cuando se forman complejos inmunes se activa la vía clásica del complemento con toda esa magnificación de la respuesta inflamatoria que puede terminar produciendo el daño en las articulaciones. Ahora, a nivel intestinal, también se ha relacionado la disbiosis intestinal con la ocurrencia de la artritis por un proceso que aquí está explicado de manera muy simple. Yo creo que realmente no está todavía determinado, no se ha caracterizado totalmente, pero básicamente lo que se ve es que hay una influencia grande de la dieta en el desarrollo de esa disbiosis intestinal, eso sí está perfectamente claro, y esas comunidades, si son simbióticas, podrían simplemente pasar a través de la barrera, producir esos ácidos grasos de cadena corta que ya habíamos visto, que va a desviar la respuesta hacia una respuesta reguladora y a bloquear las respuestas inflamatorias, como ustedes lo están viendo ahí con la linecita roja hacia los TH17. Del lado derecho del diagrama están viendo lo que pasa en un estado disbiótico, donde básicamente se van a alterar todas las uniones celulares, lo vamos a ver de manera repetitiva. La ocludina, que es una de las proteínas que se relaciona con las uniones tight, que es cierto tipo de unión celular entre las células epiteliales en todos los epitelios, se van a alterar, se abre esa barrera epitelial, pierde esa selectividad y deja pasar microorganismos y metabolitos que están pues relacionados con ese proceso disbiótico, y entonces se va a presentar todo lo contrario, se bloquea esa respuesta reguladora y se aumenta la respuesta proinflamatoria. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, nuevamente, el grupo de la Javeriana, la doctora Catalina, la doctora Francina Escobar tienen excelentes publicaciones al respecto, ojalá las podamos tener aquí con nosotros también, pero básicamente lo que estamos viendo en las enfermedades cardiovasculares es que esos patógenos claves como la porfiromonas gingivalis nuevamente van a aumentar la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Ellos lo hacen como una estrategia para sobrevivir, van a su vez a suprimir el efecto antimicrobiano y a potenciar la inflamación. No es claro cómo ese microorganismo llega hasta la placa aterogénica, si está por atopobiosis o cómo está llegando, si a nivel intestinal también por el cambio del microbioma es capaz de atravesar del lumen del intestino hacia afuera y utilizar ciertas células sanguíneas para llegar hasta ese sitio nuevamente.
Pero lo que es claro es que esa disbiosis del microbioma oral nos va a ayudar a inducir una agregación plaquetaria, que se aumente el número de anticuerpos antitrombóticos, que se aumente el intake de lipoproteínas de baja densidad y por último van a producir metaloproteinasas de la matriz, específicamente la 9, que va a llevar a la ruptura de la placa y a producir todo este problema que está, digamos que, claramente estudiado en la enfermedad periodontal. En cuanto a la disbiosis intestinal, aquí estamos viendo un artículo que la analiza como un nuevo marcador de enfermedad cardiovascular, toman también el síndrome metabólico y la diabetes dentro de el análisis porque realmente son bastante parecidas, pero en cuanto a la dislipidemia y a la hipertensión arterial, lo que se ha visto es que la microbiota intestinal tiene un papel en reversar el transporte del colesterol a través de la modulación de las vías de señalización por toll-like receptors, por los receptores toll. Lo que se ha visto también es que esos productos metabólicos de la dieta, que como ya vimos son metabolizados por las bacterias intestinales, son importantes en la disminución de la tensión arterial y que esa alteración de la microflora intestinal va a favorecer la acción antioxidante. En cuanto a la diabetes, bueno, no me voy a detener mucho aquí, hicieron un excelente papel las residentes del CES hace tal vez una semana, la doctora Laura y la doctora Juanita, así que pues bueno, aquí simplemente es un resumen de lo que de lo que ellas nos dijeron, esa relación en doble vía, todos la conocemos, está perfectamente clara, entonces me voy a permitir pasar a la disbiosis intestinal y su relación con la diabetes tipo 2, digamos que es una de las enfermedades donde está más claramente estudiada, se ha visto que esas dietas altas en azúcar y en grasas hacen que se altere el microbioma y que esa alteración del microbioma va a llevar a lo que les decía, y si lo ven claramente, alteraciones en esas uniones intercelulares tight mediadas por la expresión de esa proteína, de la ocludina, que van básicamente a alterar totalmente la permeabilidad intestinal porque se abren esas uniones y entonces pasan las bacterias, se da una endotoxemia metabólica que aumenta el proceso inflamatorio y por ende la resistencia a la insulina. En cuanto al Alzheimer, bueno, tuvimos una maravillosa conferencia de la doctora Hatice Hasturk el año pasado en la Javeriana, donde nos explicó pues todos esos hallazgos que ha habido recientemente con relación al papel de las bacterias orales en el Alzheimer. Digamos que para mí al menos no era tan conocido cómo se daba la lesión en el Alzheimer. Esta es una enfermedad neurodegenerativa, neuroinflamación básicamente, que está relacionada con la infección. Lo que se da es una alteración del componente inflamatorio también a nivel cerebral, aparecen una gran cantidad de astrocitos que son células gliales en forma de estrella, por eso se llaman así, que son básicamente macrófagos que se encuentran ahí. Lo que hemos visto con relación a las bacterias de la cavidad oral es que esa porfiromona gingivalis es un factor de riesgo para el depósito de las placas de amiloide beta, que es pues uno de los mecanismos mediante los cuales se produce el problema. La otra son esas trenzas proteicas de otras proteínas que son las proteínas tau. Detrás de todo esto hay un riesgo genético, lo vimos ese día en la conferencia, que es básicamente la expresión de la apolipoproteína 4, que nos llevaría a estar determinado genéticamente para que desarrolláramos la inflamación. Ahora, cuando estos microorganismos llegan ahí a esa barrera, son capaces de atravesarla y de crear a nivel cerebral un proceso inflamatorio que se relaciona con esa neurodegeneración que nosotros observamos. Ahora, si miramos la disbiosis intestinal y el Alzheimer, hemos visto que no solamente la intestinal y la oral se relaciona con el Alzheimer, hay también procesos de alteración de los microorganismos a nivel de la cavidad nasal, a nivel del tracto respiratorio, que han sido relacionados con la ocurrencia de el Alzheimer, con infiltración directa de algunos de los sitios por los microorganismos que llevan a que se altere la respuesta inflamatoria en los diferentes sitios. En cuanto al cáncer, es extremadamente importante por la gran ocurrencia y digamos que por el aumento de la incidencia de este tipo de enfermedades en la población.
Se han desarrollado 3 hipótesis con relación a la etiología del cáncer. Tenemos el papel de patógenos individuales, como es el caso del HPV, del virus del papiloma humano, en la ocurrencia del cáncer de cuello uterino. La otra es que hay un papel ya no de un patógeno individual, sino de comunidades polimicrobianas disbióticas, obviamente en la ocurrencia de este tipo de enfermedades, que básicamente lo que van a hacer es activar genotoxinas, varios tipos de metabolitos carcinógenos y por lo tanto las cascadas de la inflamación que ya hemos visto. Y lo otro es que sea un microorganismo que altere a la comunidad microbiana. El primero induce la disbiosis, puede producir daño por sí solo o puede volver al hospedero vulnerable a esos patógenos carcinogénicos. Aquí estamos viendo diferentes ejemplos de bacterias únicas que se relacionan con la ocurrencia del cáncer que tienen del lado izquierdo. En cuanto a la ocurrencia de cáncer por bacterias orales, las bacterias orales se han relacionado con todos estos tipos de cáncer, no solamente con el cáncer de cavidad oral o de cabeza y cuello, sino con el cáncer colorectal, específicamente el Fusobacterium nucleatum, con el cáncer pancreático. Los resultados no son concluyentes, pero hay algunos reportes de la literatura, y con el cáncer de pulmón, donde se ha establecido que la periodontitis aumenta hasta 2.5 veces el riesgo por mecanismos que no están claramente determinados. Entonces, esto es lo que se ha dicho con relación a la interrelación entre la disbiosis y el cáncer. Obviamente vamos a tener todo esto que ya hemos venido describiendo de cómo se pierde la capacidad de distinguir en la barrera epitelial, y se deja pasar al interior unos microorganismos disbióticos que van a activar el macrófago. Esos macrófagos a su vez van a producir una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias y de metabolitos reactivos del oxígeno que van a producir daño de la barrera, y entonces ese daño de la barrera va a hacer que haya una exposición de la submucosa a las toxinas, que se traduce en un aumento de la proliferación de esas células que va a estar directamente relacionada con la ocurrencia de los tumores. Entonces, este es el otro mensaje. Los productos de la flora intestinal son importantes reguladores, y esa flora bacteriana intestinal pareciera funcionar prácticamente como un órgano endocrino que se relaciona con la respuesta inflamatoria del hospedero, influyendo en la patogénesis de múltiples enfermedades inflamatorias. Aquí voy a hacerme propaganda y hacerle propaganda a mis alumnos. Es un punto que decidí disminuirlo al máximo para que tengamos la oportunidad de hablar un par de minutos acerca del SARS-CoV-2. Entonces, la pregunta es si la periodontitis produce una respuesta sistémica, que la hemos venido viendo todo el tiempo, incluso produce esas alteraciones a nivel intestinal, porque no siempre la periodontitis cursa en presencia de enfermedades inflamatorias similares, ¿cierto? Eso básicamente nos lleva a pensar que a pesar de que se cause esa respuesta proinflamatoria, debe haber algo a nivel a nivel sistémico que permite regular esa inflamación que están produciendo las respuestas locales. Y entonces, pues nosotros como grupo de investigaciones a eso a lo que nos hemos dedicado durante los últimos años, a buscar cómo se altera en presencia de infecciones locales del periodonto la prorresolución y la regulación a nivel sistémico. Aquí hay básicamente 3 de los trabajos que hemos realizado. Lo primero que hicimos y que está recientemente publicado en el Journal of Applied Oral Sciences es el que están viendo a mano derecha arriba, a mano izquierda arriba, perdón, que es la respuesta sistémica de los TH17 en presencia de inflamación periodontal. Básicamente lo que encontramos es que en presencia de infección y de inflamación a nivel del periodonto, se expresan muchísimas más células TH17 que las caracterizamos por la expresión del CD161 y el receptor de interleuquina 23, y que, como les decía, eran consideradas pues células proinflamatorias. Veíamos que estaban hasta 3 veces más aumentadas que en salud a nivel sistémico, y estos eran pacientes que eran sistémicamente sanos. Entonces, a partir de ese hallazgo empezamos a desarrollar una serie de trabajos. El que están viendo abajo del lado izquierdo es uno de ellos, que de hecho fue el trabajo que se ganó el premio al mejor póster de investigación en CEPA el año pasado en Valencia, donde lo que nos preguntamos era si se podía impactar la respuesta sistémica a nivel de regulación con el tratamiento periodontal. Ya habíamos visto que los TH17 se iban arriba, pero los TH17 tienen varias subpoblaciones, entonces decidimos meter un marcador adicional que es el CD25 para diferenciar entre las células TH17
patológicas y las células TH17 reguladoras. Lo que vimos es que si comparamos la subpoblación de las reguladoras en presencia de enfermedad periodontal en sus pacientes sistémicamente sanos, se va arriba, que es lo que ustedes están viendo en la primera figura de abajo del lado izquierdo. En periodontitis esas reguladoras están más altas que en los sanos, por eso nos podemos mantener sistémicamente sanos en presencia de una infección local, porque los reguladores se van arriba. ¿Cierto? Esas poblaciones de TH17 son capaces de producir interleuquina 10, que sería lo que nos llevaría a ese efecto. Ahora, cuando yo hago terapia periodontal, esa subpoblación vuelve nuevamente a sus niveles normales. Entonces, obviamente, las patológicas también se van arriba, pero lo importante de ver aquí es que la regulación del sistema está funcionando perfectamente bien. Por otro lado, con todo este grupo de alumnos que ustedes están viendo, arriba del lado derecho, evaluamos cuál era la producción de resolvina E1, uno de los principales proresolutorios por células mononucleares de sangre periférica extraídas de pacientes con enfermedad periodontal, pero sistémicamente sanos, y nos dimos cuenta que esa regulación de la respuesta en la enfermedad periodontal se va arriba. O sea, tan pronto nosotros poníamos el lipopolisacárido de Porphyromonas gingivalis en contacto con estas células que estábamos cultivando, estas producían muchísimo más del agente proresolutorio, y eso básicamente lo que nos lleva a pensar es que hay una memoria, a apoyar la teoría, porque ya está descrita, de la memoria inmune innata, que es algo que es un cambio de paradigma, porque siempre habíamos pensado que el sistema inmune adaptativo era el que era capaz de tener memoria. Aquí estamos viendo este nuevo término que se acuña, que es la inmunidad innata entrenada, por decirlo de alguna manera. Y lo último que les quisiera mostrar es pues el trabajo de investigación que hice durante mi sabático en el Forsyth, que básicamente fue para ver cómo el envejecimiento podría estar afectando el curso natural de la enfermedad y cuál era el papel del receptor de la leptina y de la sobreexpresión del receptor para la resolvina E1, uno de esos factores proresolutorios. Y los resultados, pues básicamente nos sugieren que la diabetes, como resultado de la deficiencia en la función del receptor de la leptina, va a incrementar la susceptibilidad a la periodontitis de ocurrencia natural en el ratón, y que esa sobreexpresión del receptor para esa resolvina pueda prevenir la aparición de la periodontitis en ratones muy jóvenes, pero que dicha protección se pierde en los ratones adultos. Y aquí estamos viendo pues claramente cuál es esa injerencia del proceso de envejecimiento en este tipo de enfermedades. Y aquí pues entonces era lo que les decía el doctor Gómez. Vamos a abrir un paréntesis para tratar de dejar claro algunos de los temas que han estado rondando por las redes sociales últimamente. Estos son simplemente 3 de los muchísimos artículos que me han enviado amigos y conocidos, porque creen que yo de pronto sé un poquito más al respecto y que podría darles alguna explicación. Entonces, si analizamos lo que está pasando con la enfermedad, con el COVID-19, causado por este coronavirus SARS-CoV-2, lo que vemos son unos signos y síntomas que pueden variar ampliamente entre gripa leve y pues unos síndromes que podrían llevarnos a la muerte, como son la coagulación intravascular diseminada, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y la falla multiorgánica. Las comorbilidades de esta enfermedad son la edad, la diabetes y otras enfermedades metabólicas y la hipertensión arterial principalmente, aunque pueden haber otras alteraciones metabólicas que también estén relacionadas. Y los mecanismos por los cuales se produce el daño son un aumento de la inflamación crónica, que la hemos venido describiendo, un aumento de la actividad de la coagulación, que lo vamos a ver es importante, alteraciones en la respuesta inmune, trombocitopenia, y se ha descrito también un potencial de daño pancreático directo del virus. No vamos a entrar en las minucias del virus, pero lo que sí quiero retomar es esa proteína que le permite al virus entrar al organismo, que es la proteína Spike. Esa proteína es una proteína trimérica, tiene un dominio S1, que es el que le permite unirse y permitiría pues su entrada a los tejidos, y un S2, que es muy importante en la fusión con la membrana celular. No pude encontrar en ningún lado ninguna referencia del tercer dominio. Pero lo que sí es clave, es que esa proteína debe clivarse para poder entrar a los tejidos, y eso lo hace una otra proteína que se llama la furina. La furina se expresa en casi todos los tejidos. Sin embargo, hemos visto que el virus no es capaz de infectar todos los tejidos. ¿Eso qué quiere decir? Que no es tanto
la importancia de que se exprese o no el receptor que necesitamos para que el virus entre, que es el AC2, ya lo vamos a ver, sino que eventualmente necesitamos otras características especiales, como por ejemplo podría ser la expresión de queratinas de esas células que están en contacto con el virus, de esas células epiteliales, y de esta otra enzima, la furina, que podría estar regulada por muchos mecanismos que todavía no conocemos. Entonces, no es solamente el hecho de que se exprese el receptor, el AC2 en el tejido, lo que va a hacer que el virus pueda entrar por esa vía, porque si no podría entrar por una gran cantidad de tejidos y eso no es lo que hemos visto. Él tiene un tropismo, sobre todo por las vías respiratorias altas. Y lo que se ha visto es que por exposición al medio externo, que ese pulmón está tan susceptible a la infección por este virus. Mucosa oral y glándulas salivares, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Él entra al organismo, como lo había dicho, por el receptor AC2. Su expresión es en muchos de los tejidos del cuerpo humano, pero digamos que es especialmente importante en pulmón, en esófago alto y en los enterocitos, y por eso es que se ha visto que en muchos de los casos el COVID-19 cursa con la ocurrencia de diarrea. En cuanto al contagio, que sería donde tendría relevancia el hecho de que nosotros encontráramos el virus en la cavidad oral, se ha visto que las gotas de aire, la materia fecal eventualmente podría llegar a ser un medio efectivo de contagio, el medio oral, digamos saliva, y esas partículas que están en el aire como polvo, humo y demás podrían ser relevantes en la transmisión, pero todavía no es perfectamente claro cómo se transmite. Y podría ser diferente a cómo se transmite el SARS-CoV, que es el otro virus que además tiene el mismo receptor y el mismo tipo de proteína en su superficie, aunque la proteína superficial, la spike, varía entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, entonces no podríamos aplicar todas las investigaciones que se han hecho con respecto al otro virus. Ahora, en cavidad oral se ha encontrado la expresión de AC2, del receptor para el virus, tanto por inmunistoquímica, en estudios que ya pues son de hace unos años, de 2004, es el mismo receptor para el otro virus, y recientemente se ha hecho por ese secuenciamiento, o más bien por ese análisis de bases de datos de diferentes tejidos para ver si está expresado a nivel de transcriptómica, es decir, si se encuentran el RNA mensajero presente en esos análisis. Se ha visto que la mucosa oral lo expresa, pero lo que es importante con este estudio de inmunistoquímica es que él nos da la localización de la expresión del receptor y se expresa en la mucosa, pero no en las capas superficiales, se expresa en las capas basales. Entonces, la conclusión de este artículo es que se sugiere que estos tejidos no son la vía principal o la vía primaria de entrada del SARS-CoV, pues porque no está expresado en la superficie, le tocaría entrar de alguna manera a la capa basal para poder infectar. En el que vemos al lado derecho, que es más reciente, ese sí es de COVID-19, pues se sugiere que eventualmente la mucosa de la cavidad oral podría tener un riesgo potencial de entrada, pero acuérdense, este no nos está dando la localización del receptor, solamente nos está diciendo hay una gran expresión de RNA mensajero en las células epiteliales, no más, no nos está diciendo dónde se localiza. Entonces, pues ahí sí, como solía decir un amigo mío, podría del verbo podrir. Ahora, en cuanto a la expresión en las glándulas salivares, se ha visto que esa expresión es diferencial de acuerdo a la etapa en la que se encuentra la enfermedad. La expresión está aumentada en glándulas salivares para ese receptor en las etapas tempranas. Lo que ha tomado la gente con mucha relevancia, y pues tienen razón en pensarlo, es que hay viriones en saliva y de dónde vienen esos viriones. Entonces, cuando uno lee las diferentes publicaciones, lo que se da cuenta es que ellos pueden venir de células descamadas, pueden venir de secreciones respiratorias, pueden venir de infección de las glándulas salivares mayores y menores, o pueden haber llegado a la sangre a través del fluido crevicular. Entonces, muchos han dicho, es que el SARS está ahí, el SARS-CoV-2 está en el fluido crevicular. La referencia que se cita en este artículo, yo la busqué, es un artículo de transcriptómica del fluido gingival hecho en Brasil en el 2003, no tiene absolutamente nada que ver con microorganismos, así que por ahora sigue siendo un misterio. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si está o no está, yo no dudaría en contestarles que sí, seguramente sí está. ¿Cuál es la relevancia biológica de que esté? No lo sabemos. Acuérdense, por ejemplo, y lo discutíamos con el doctor Octavio el otro día,
que el virus del VIH puede estar en la saliva, y sin embargo la saliva no es uno de los mecanismos de transmisión importantes para ese virus. Entonces hay que hacer el análisis un poquito más allá. En cuanto a su detección en saliva, en efecto, tanto el SARS-CoV como el SARS-CoV-2 se encuentran en saliva y por lo tanto, y como está resaltado ahí, es posible que haya una transmisión por esta vía. La relevancia biológica no la conocemos. Él puede estar ahí, claramente, se puede transmitir por ahí, entonces es una vía para transmitirlo, pero no podemos ir a conclusiones más allá de eso. Entonces aquí estamos viendo, pues, la relevancia se quedaría en eso, en que eventualmente como está en las glándulas salivares, porque se expresa ese receptor ahí y en las células de la mucosa oral en sus capas más profundas, no podemos dejar de pensar que eventualmente puede ser una vía de contagio muy importante y por eso todas esas medidas de protección que hemos estado analizando. Ahora, cuando se mide el virus en la saliva que sale directamente de la glándula salivar, lo que se ha visto es que es muy baja la predictibilidad de una prueba que se aplique con ese tipo de saliva. Menos del 13% de los casos son positivos para el virus que sale directamente de la glándula salivar. Los mecanismos mediante los cuales se produce el daño, está la tormenta de citoquinas, que no es muy diferente de todo lo que hemos venido viendo. Básicamente entra el virus por esos patrones moleculares asociados a daño y al patógeno, se va a producir una gran cantidad de citoquinas que vienen de activación de las células endoteliales y de todas las células de ese sistema inmune innato, que eventualmente, como no se puede regular, porque la infección nos lleva ya a que no se disregule, va a llevar a la ocurrencia de daño tisular y de disfunción orgánica, que es finalmente lo que va a llevar a la muerte. Y aquí entonces nos tendríamos que preguntar cómo está participando la coagulación en el proceso inflamatorio. Y voy a ir bastante rápido, esto es cómo participa en el proceso de salud. Básicamente lo que se ha visto es que se activa tanto a trauma como a infección, porque la coagulación no solamente se activa cuando hay un corte en los tejidos, y su función en la infección sería encerrar los tejidos dañados e infectados del resto del huésped para que no puedan seguir produciendo daño. Y por otro lado, se ha visto que la activación de las plaquetas hace que esas plaquetas no se agreguen, sino que migren y se unan al polimorfo nuclear neutrófilo y aumenten la formación de TRAPS. Esos son los dos mecanismos, digamos que antimicrobianos, que se ligan al proceso de coagulación. Ahora, en presencia de una infección como la que estamos viendo hoy en esta enfermedad, en el COVID-19, se ha visto que son características de la sepsis la activación de la coagulación y la regulación a la baja de proteínas que median la anticoagulación y la fibrinolisis endógena. Y por eso es que se ha dicho que esta enfermedad está relacionada con esas alteraciones del sistema de la coagulación, como la patología microangiopática. De hecho, se puede presentar esto que es la diseminación intravascular diseminada, que tiene dos presentaciones clínicas diferentes, en la cual las vías de activación de la trombina para producir esos depósitos de fibrina nos van a llevar a dos escenarios diferentes. Una en la cual se aumente la fibrinolisis, se consuman todos esos factores de la coagulación y haya una alteración de las plaquetas donde haya sangrado, y por el otro lado, donde se disminuya esa capacidad anticoagulante, se aumente la antifibrinolisis, o sea, una hiperantifibrinolisis, y por lo tanto se altere la agregación plaquetaria y se formen trombos. Entonces hay esta hipótesis, no está publicada, ellos mismos lo dicen, no lo hemos publicado porque es solamente algo que quiere guiar terapéuticamente las opciones de tratamiento para estos pacientes, que se llama respuesta inmune trombótica asociada a COVID-19. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha llegado por vía de las redes sociales. Entonces, esta es otra de las maneras que se ha explicado cómo el COVID-19 produce daño, y es la trombocitopenia, que ya vemos está asociada tanto a la tormenta de citoquinas como a esas alteraciones en la coagulación. Básicamente nos lleva a pensar que hay alteraciones en la producción de las plaquetas, bien porque se disminuya su producción o porque se aumente su destrucción o porque disminuya la cantidad de plaquetas en circulación, pero es otro de los signos clínicos de la enfermedad. Entonces esto pues nos lleva simplemente a preguntarnos, ok, ¿cuál es la relevancia de todos estos mecanismos si es que nosotros queremos tratar de encontrar
perdón, alguna asociación entre la presencia del virus y la presencia de los receptores para el virus, tanto en tejidos de la cavidad oral como del virus en saliva. Y yo sí los invitaría a pensar que no todo lo que suene lógico es una explicación científica y a que nos remitamos a la literatura para tratar de buscar explicaciones a los procesos que estamos viviendo hoy en día. Voy a cerrar el paréntesis con esta frase, que el peligro de estar entre paréntesis es que te resulte demasiado confortable y termines sacando conclusiones que no vengan al lugar. Y mis consideraciones finales, entonces, el microbioma humano es sin duda un indicador de salud y enfermedad con una evidente injerencia en la fisiopatología de las enfermedades de carácter inflamatorio, y que esas enfermedades inflamatorias guiadas por un proceso disbiótico son cada día más prevalentes en la población, y que eso nos lleva a que hacer un análisis de riesgo en el paciente es un procedimiento totalmente obligatorio previo a cualquier consulta odontológica. Y los dejo con esta frase: el problema con el mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que la gente ignorante está llena de certezas. Se la robé a mis amigos, el doctor Gamboa y la doctora Silvia Arboleda, y espero haberlos dejado llenos de dudas, porque sin duda tengo uno de los auditorios más inteligentes. Este es mi correo electrónico por si quieren que les mande alguna de las bibliografías, de los artículos que consulté para la construcción de esta charla, y los dejo ahora entonces con las preguntas. No me vayan a corchar. Bien, doctora Lina Suárez, muchas gracias por la exposición. No, está perfecto porque de hecho, como usted lo mencionaba, pues hay dudas, hay preguntas que nos ha hecho llegar el auditorio, como usted lo mencionaba. Entonces, para este propósito nos va a acompañar nuevamente el doctor Mauricio Gómez, quien ha seleccionado algunas de esas, y bueno, pues los dejo a ustedes dos para que las resuelvan en la medida de lo posible. Muchas gracias. Gracias. Creo que, listo, doctor. Creo que ahora sí lo escuchamos, doctor Mauricio Gómez. Gracias, sí, señor. Gracias. Lina, mil gracias por tu presentación, por toda esta, no tormenta de citoquinas, sino tormenta de conocimiento y de información. Por supuesto que quisiéramos poder darte más tiempo para que algunos aspectos pues fueran explicados de una forma, digamos, un poquito más detenida y demás, pero hay preguntas que me parece que vienen mucho al lugar. Tengo seleccionadas 5 preguntas, vamos a ver si logramos todas. ¿Por qué? ¿Por qué las seleccioné? Porque de alguna manera en su forma y en su presentación, como que quisieran aterrizar algunos conceptos al día a día, no solamente a la terapia periodontal, por supuesto, estamos en un auditorio de periodoncistas, sino aterrizar en términos de control de la inflamación o promoción de la resolución de la inflamación. De manera que hay 5 preguntas que yo seleccioné, y hay una solicitud que es la que voy a hacer primero, o te voy a hacer primero. Zulma Moreno, buenos días. Quisiera, por favor, si es posible, nos hicieran llegar las referencias empleadas para todo lo que la doctora ha usado para hablar de respuesta inmune innata y adaptativa. Digamos que ese par de subtemas, Linita, es donde la doctora Zulma pregunta si le puedes compartir la bibliografía, ¿ok? Claro que sí, con gusto. Les di mi correo electrónico. Doctora Zulma, escríbame, con gusto le hago llegar los PDFs de todos los artículos que se utilizaron, y pues obviamente de todas las referencias que tenga al respecto. Ok. Sí, entonces, ese tema adaptativa en enfermedad periodontal y en este tipo de enfermedades pues se queda corto porque no era el tema básicamente, pero pues hay que tocarlos porque si no se pierde el contexto. Claro. Entonces, déjame ir con la primera de estas, a ver si logramos para el doctor Jorge Morales resolver una duda que me parece muy oportuna. Dice, ¿cómo enriquecer nuestra práctica clínica cotidiana regulando la respuesta inflamatoria del hospedero?
Es muy importante, porque mire que nosotros dejamos pasar muchas veces esa información que nos llega por todos lados de los estilos de vida saludables, ¿cierto? Y dentro de esos estilos de vida saludables básicamente está comer bien. Y lo que hemos visto es que hay un gran potencial de que esos periodontopatógenos puedan afectar la regulación intestinal. Entonces hay dos formas en cómo podemos nosotros impactar la regulación. Una, lavándonos los dientes, ¿cierto? Eso se cae de su peso, ¿cierto? A veces uno dice, no, es que ni siquiera le digo a la gente en los comunicados, lavémonos los dientes, porque es que eso se cae de su peso. Bueno, no se cae de su peso. En las recomendaciones de estilos de vida saludables de la Organización Mundial de la Salud no está lavarse los dientes. Y eso es terrible. Claro, permíteme, y te hago un breve paréntesis. El jueves pasado terminé un seminario con los muchachos del colegas residentes de primer año del posgrado nuestro en la Javeriana, al que le dedicamos básicamente 4 horas al cuidado personal, es decir, al autocuidado de la higiene oral. Y pues tuvimos varias conclusiones, pero una que es asombrosa es cómo la proporción de literatura alrededor de algo tan esencial, tan fundamental, cuando tú lo comparas con algo que por supuesto es muy importante, como puede ser la regeneración ósea o cualquier otro tema, pues es infinitamente menor y es además infinitamente arcaica. De tal manera que bueno, pues hasta ahí tu respuesta para esa pregunta, porque tengo ya otra. Entonces, hay que enseñarle al paciente por qué se tiene que lavar los dientes. Por eso es que es tan importante toda esta información que estamos viendo aquí, ¿cierto? Entonces, la relevancia de decirle a la gente, dentro de esos estilos de vida saludables, usted tiene que meter el lavarse los dientes como un punto clave y por otro lado, aliméntese bien. Ya vimos lo que hace el reconstituir esa flora intestinal en la regulación de las respuestas, ¿cierto? Y además que decía yo que eso puede no estar pasando solamente a nivel intestinal, sino al nivel de todos los epitelios que recubren todas las vías del cuerpo humano. Entonces, ojo, con las dietas altas en grasa y bajas en fibra. Bueno, pero mira que ahí hay otro apéndice. De repente aparecen recomendaciones, no necesariamente publicaciones, pero pues son de aquellas que hacen carrera. El consumo de omega 3, omega 6, omega 9 puede promover la aparición de resolvinas, para ponerlo así de alguna manera. Te pregunto, ¿los suplementos alimenticios o habrá algunos suplementos alimenticios, más allá del nutrirse bien, de tener unas buenas costumbres, digamos, de salud, etcétera? ¿Habrá algunos suplementos que evidentemente tengan cabida en ese mejorar posiblemente la respuesta? ¿Tú qué crees? Sí, los omegas han sido relacionados precisamente con ese mecanismo que usted hacía notar. Obviamente lo que pasa es que hay que seguir las recomendaciones claras, no es coger cualquier tarro y tomarse una dosis que no hace absolutamente nada. Además se ha descrito que son efectivos, por ejemplo, en muchos de los casos cuando se toman en conjunción con la aspirina, porque son dos vías que básicamente van de la mano. Ojalá algún día tengamos esa conferencia de Resolvinas, doctor Tobón, lo tenemos que animar a que nos hable para que nos presente además su nueva publicación al respecto. Y por otro lado, los prebióticos, ¿cierto? No solo los probióticos, sino los prebióticos, que son todas esas cosas que nosotros podemos tomar para que se aumenten esos microorganismos probióticos a nivel intestinal, lo que podría estar teniendo una injerencia bastante grande en la regulación de la respuesta. Hay una pregunta con prebióticos y ya vamos a ver si alcanzamos a resolverla. Te voy a pasar una segunda pregunta del doctor Carlos Serrano y obviamente en todas te agradecen la presentación y la conferencia. Entonces me voy a ahorrar esa primera parte introductoria. La pregunta es, ¿cuáles alternativas para la modulación de la respuesta inmune serían las factibles a utilizar en el tratamiento de nuestros pacientes con periodontitis? Ya digamos, no es solamente modo de vida, sino específicamente en el tratamiento de pacientes con periodontitis, pregunta el doctor Serrano. Pues digamos que lo que es diferente y que va más allá de tratar de mantener esas comunidades simbióticas, manteniendo la higiene oral, y no solamente la higiene oral, sino la higiene de las mucosas, como lo veíamos en algunas conferencias que dicté el año pasado y el antepasado, ¿cierto? El regular esa cantidad de bacterias que tenemos a nivel de los epitelios de la cavidad oral, pues sería exactamente eso, el uso de probióticos que
pues cada día tiene una mayor evidencia y que a la luz de lo que yo presenté hoy de disbiosis a nivel intestinal, pues es uno de los mecanismos que es extremadamente importante a nivel de la regulación de la respuesta en todos los sitios de entrada de los microorganismos, como lo es la cavidad oral y el surco gingival. Más allá de eso, pues no me atrevería, sería demasiado irresponsable de mi parte decir que hay algo más que podamos hacer al respecto. Ok. Modular la disbiosis con los elementos que tenemos a la mano. Ok. Vuelvo un punto atrás, porque es que hay una pregunta que me acaba de entrar y me devuelve un poquito atrás. Dice, ¿qué tipo de instrucciones relacionadas con alimentación deberíamos dar previo a una cirugía oral y durante la ejecución de la terapia periodontal, si es que hay alguna? Pues más allá de lo que les había dicho y que pueda tener un impacto certero tan, digamos que localizado y oportuno, pues es eso, dietas bajas en grasas, altas en fibras, no más allá, en consejos de alimentación, yo creo que son exactamente los mismos que dan para los estilos de vida saludables de la Organización Mundial de la Salud, pero no conozco ningún otro que pudiera tener un impacto directo en ese tipo de respuesta que usted me está, pues para ese tipo de situación que me está preguntando en este momento. Ok, vamos a lo de los probióticos y prebióticos. Voy a tratar de unir dos preguntas a ver si lo logro. Se puede hacer Julián Díaz. Julián pregunta, ¿se puede hacer algún tipo de profilaxis probiótica previo a cirugía invasiva en un paciente susceptible a endocarditis infecciosa? Déjame ahí un segundo porque tengo que buscar la otra que está aquí. A ver, dice Elida Avendaño, doctora, ¿cuál es el papel de los prebióticos y probióticos en mantener el equilibrio del microbioma? Entonces, esas dos, fíjate, van un poquito de la mano. ¿Tú qué dices? ¿Me repite la primera, Doc, por favor, que se me perdió por estarme fijando en el... Se te perdió la primera. A ver, en la primera decía Julián Díaz, ¿se puede hacer algún tipo de profilaxis probiótica? ¿Ya? ¿Ya la cogiste? Bueno, ok. Sí. No, yo no sería tan atrevida de decir que con unos probióticos nosotros vamos a ser capaces de inhibir la atopobiosis de los microorganismos periodontopatógenos en presencia, por ejemplo, de una válvula cardíaca que ha sido reemplazada. Son dos cosas diferentes. Digamos que el mecanismo mediante el cual actúan prebióticos y probióticos, bueno, sabemos que los prebióticos y los probióticos son diferentes, pero finalmente su objetivo final es el mismo, ¿cierto? El probiótico es el microorganismo como tal que al llegar allá altera el microbioma para tratar de restablecer la simbiosis, ¿cierto? Porque devolvemos nuevamente esas comunidades que son compatibles con salud, mientras que el prebiótico es una sustancia que hace que ese microorganismo se exprese de manera natural, por sí sola, exacto, ¿sí? Entonces no le estoy dando un microorganismo. Entonces, el mecanismo de acción de un antibiótico, donde yo busco aniquilar la bacteria, es totalmente diferente a ese concepto del probiótico y del prebiótico del que estamos hablando, donde yo quiero mantener una simbiosis bacteriana, pero yo básicamente hago que se disminuyan la cantidad de los patológicos aumentando este otro. Entonces, esos son procesos que toman tiempo, no es un proceso de que si yo le di el probiótico a mi paciente hoy, yo pretendo que mañana pues tenga totalmente alterado su balance y haya vuelto nuevamente a ser simbiótico, ¿cierto? Por eso ellos son de uso crónico y se utilizan en un periodo largo de tiempo para poder ver su efecto. Entonces yo no sería tan atrevida como decir que podamos utilizar una profilaxis probiótica o prebiótica previa a un procedimiento en un paciente que tiene un riesgo de desarrollar un problema cardíaco por culpa de un procedimiento odontológico. Bueno, el tiempo en la red es poco y escaso. costoso. Sí, y
yo quiero, por último, primero felicitarte por no solamente tu presentación y agradecértela. Felicitarte porque hemos sabido de una reciente publicación de un paper tuyo en una revista de alto impacto, entonces no quiero dejar pasar la oportunidad públicamente, felicitarte por eso. Muchas Y gracias. por supuesto, Felicitaciones a mis alumnos en el trabajo. y a tus alumnos, por supuesto. Agradecerle a los 348 asistentes que todavía nos acompañan de diferentes partes, agradecerles su presencia, agradecerles su atención. Esperamos que esta charla, que nos deja llenos de preguntas y no de certezas, es algo que nos enriquece muchísimo. De nuevo, mil gracias, Lina, mil gracias a todos ustedes, al equipo técnico que nos ha acompañado. Muchísimas gracias, porque creo que todo ha ido saliendo muy bien, afortunadamente, y reciban de la Junta de la Asociación pues toda nuestra solidaridad en este momento, todo nuestro cariño también, todo nuestro abrazo. Cuidémonos todos, por favor, tengamos paciencia, tengamos un poquito más de buen ánimo, de expectativa positiva. Para todos ustedes, Nico, Elenita, mil gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos por la presencia, por la atención y por haberse mantenido atentos durante tanto tiempo. Bien, muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos los asistentes, a los participantes, particularmente a ellos que nos escribieron desde Venezuela, desde Chile, desde España, desde los Estados Unidos. La participación hoy estuvo muy activa, pero claro, digamos, muy en sintonía con la calidad de la presentación. Nuevamente, muchas gracias a todos. Los esperamos en una próxima sesión y estén muy pendientes porque tenemos, repito, sorpresas muy interesantes para todos ustedes. Muchas gracias y tengan un muy buen resto de día. Que estén muy bien.